Ante todo, queremos darles las buenas tardes a todo el público presente por encontrarse en el día de hoy en tan magno evento. Igualmente a los miembros del instituto, que para nosotros ha sido un gran placer haber sido acogido en el seno del instituto, nosotros como miembros del instituto de la provincia de Colón, los cuales efectivamente hemos recibido un caluroso recibimiento por parte del presidente del instituto, Abel Zamorano, los compañeros Rubén Elías, Tomás, gente que nos ha recibido como si fuéramos uno más, un miembro más de la familia del Instituto Colombo Panameño, y que han adoptado para los efectos formales al Centro Regional Universitario de Colón como parte fundamental de este gran proyecto académico. Muchas gracias al instituto. Igualmente a Elvis Polo, el director y organizador de este magno evento, lo cual queremos felicitarlo porque es uno de los eventos que se hace fuera de la capital y ha tenido la acogida que para todos los miembros del instituto se esperaba. Nosotros nos tocaba, para los efectos formales, el tema de la colaboración en los delitos de blanqueo de capitales, ventajas y desventajas. Al hablar de blanqueo de capitales, nosotros nos enfrentamos a un gran reto procesal. Reto procesal que trae como consecuencia que la concepción del delito de blanqueo de capitales, tal como está regulado en nuestro ordenamiento penal vigente desde su inicio, tenga problemas. Y eso porque no hemos entendido que el blanqueo de capitales, su estructura conceptual, fue hecho para organizaciones criminales, no para un sujeto que en su acción produce la posibilidad de la acción típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué? Porque tal como lo plantearon en el día de ayer, el blanqueo de capitales es un procedimiento. Por eso en la obra del blanqueo de activos se plantea que el blanqueo de activos es el procedimiento de transformar en aparentemente lícito los capitales provenientes de actividades ilícitas. Lo que ha hecho el legislador panameño es señalar que, para el efecto formal, que el blanqueo de capitales, tal como está regulado, ha descrito acciones típicas que traen como consecuencia la misma actividad como tal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos metido en esa estructura otros tipos penales, que es lo que ha traído como consecuencia la necesidad de que el blanqueo de capitales se entienda como que es un delito complejo en el cual se inmersen otras actividades ilícitas. Por eso que nosotros definimos qué es el procedimiento en transformar aparentemente ilícito las actividades provenientes del blanqueo. Siguiente. Ese concepto ha sido modificando dentro de la legislación panameña hasta su última concepción, la del 2015, en la cual nosotros hemos ido modificando, en vez de definir el PAN, hemos decidido decir que el blanqueo de capitales se perfecciona con la trata de blanca, se perfecciona con los delitos de drogas, se perfecciona con actividades y otros delitos, de delito de corrupción, se perfecciona, y no hemos podido dentro de la legislación panameña definir el concepto. Es decir, que nosotros hemos definido el blanqueo de capitales como hablar del PAN. El pan molde, el pan micha, el pan flauta, eso es el blanqueo de capitales para nosotros. Y no nos ofrece una definición conceptual que nos permitiera, para los efectos formales, tener una estructura típica, antijurídica y culpable que para todos fuera muy clara. Siguiente. Eso, como tal, trae un problema en los antecedentes jurídicos enfrentados a las garantías fundamentales. Y en eso hacemos un paréntesis,
porque las garantías fundamentales, entendido para el blanqueo de capitales, pierden validez cuando usted llega al proceso de blanqueo de capitales, ya toda su vida personal ha sido escrutada. Por ende, se relativiza la actividad de las garantías cuando efectivamente, cuando oímos hablar de garantía, desconocemos que las garantías todas en su proceso han sido consecuencia de un proceso activo de la comunidad internacional. Y es por eso que nosotros no podemos dejar de relativizar las actividades como garantías fundamentales contempladas en la Constitución. Y para tal efecto podemos tener antecedentes históricos como lo son la Revolución Francesa, que es la que trae como consecuencia su estatuto fundamental, la Revolución Norteamericana, la Constitución de Cádiz, la Constitución Alemana de Weimar. Todas esas garantías nacen de un proceso donde la comunidad internacional ha dejado mucho que decir en materia de vidas humanas para entender hoy por qué debemos hablar de garantías fundamentales como parte de la estructura de la Declaración Universal de Derechos Humanos como fundamento para los efectos de la investigación en materia de blanqueo de capitales, que se revierte el proceso. Cuando usted llega, ya el proceso casi está culminando, si no, ya culminó, porque lo que sigue es una acción de indagatoria. Siguiente. Eso nos pone en perspectiva de la Constitución nuestra. ¿Por qué la Constitución nuestra? Porque nosotros decimos que la investigación en blanqueo de capitales con el reto impuesto a nosotros, que es la colaboración efectiva, tiene un problema. Tiene un problema desde el marco jurídico internacional hacia el marco jurídico nacional. Siguiente. Y eso porque la teoría del garantismo entiende que tú no puedes utilizar la estructura del funcionamiento jurídico del derecho procesal para los efectos de generar colaboración efectiva. La ventaja de la colaboración efectiva, que la vamos a ver un poquito más adelante, que trae como consecuencia la posibilidad de la resolución anticipada de los conflictos, como es la regulación que contempla a nosotros con los medios alternos de solución del conflicto, nos permite efectivamente llegar a un acuerdo anticipado. El problema es la fórmula como se está utilizando, donde rompimos con el parámetro de las garantías fundamentales, el garantismo patrocinado por Ferrajoli, donde señala que ya no se debe hablar solamente del debido proceso, sino del debido proceso constitucional. ¿Y por qué constitucional? Porque nosotros, para recordarle a los operadores de justicia, tuvimos que revisar nuevamente en la primera parte del Código Procesal Penal, volver a citar nuevamente las garantías. Garantías que ya han sido reconocidas internacionalmente a través de las convenciones americanas y volverla a incorporar en el Código de Procedimiento para decirle a los operadores, recuerden que aquí existen la garantía fundamental, la constitucionalidad del proceso, el debido proceso legal, tenemos como tal el respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, que está en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Tuvimos que revisar nuevamente e incorporarlo al código para decirle a los seres humanos que son operadores de justicia, recuerden que eso es parte del proceso. Y esa vigencia es lo que hoy nosotros, a través de Ferrajoli, llamamos garantismo y lo que hoy tratamos de señalar del sistema penal acusatorio. Siguiente. Pero, ¿qué pasa aquí? El gran problema es la vigencia hoy todavía en nuestro derecho de la teoría kelseniana del proceso. La pirámide del Kelsen, que el propio Kelsen, en su historia de reconocimiento de la ley, dijo que había auspuriado del derecho como derecho absoluto, porque el derecho no puede salir del derecho. El derecho sale de los seres humanos hacia lo cual son destinatarios. Por eso oíamos en el día de ayer a la doctora presidenta del capítulo de Veragua, cuando decía, ¿por qué? Si a mí no me gusta que me exhiban, tampoco me gusta exhibir a nadie. Y hoy, ese romanticismo de la nomenclatura del derecho procesal penal ha traído como consecuencia
que la gente haya entendido que el derecho nace del derecho y el aprendizaje de ese pequeño cúmulo de normas le permiten a otros abogados señalar que efectivamente las personas o están equivocadas o no están ejerciendo adecuadamente el derecho. Cuando la norma no está hecha para la norma, sino para los 4 millones de panameños que deben entender para qué efectivamente fue constituido el sistema penal acusatorio. Y eso trae como consecuencia que todavía hoy se pueda decir, si nosotros ya se planteó que somos 23.000 abogados y no lo entendemos, el sistema penal acusatorio, ¿qué se espera de los otros 4 millones de habitantes cuando Kaufman, en su obra sobre filosofía del derecho, dice que el lenguaje jurídico está hecho para los seres humanos en el afán de garantizar la convivencia pacífica de ellos? No la convivencia pacífica del derecho, o lo que dice Kelsen en su teoría pura del derecho, que es el respeto absoluto a la norma. Y ese respeto absoluto a la norma trae como consecuencia que efectivamente cuando nosotros vemos el artículo 1 del debido proceso, que habla de la interpretación desde la norma, nos trae un conflicto cuando los operadores de justicia o los colaboradores solo saben leer la norma para la norma, olvidando que la interpretación como tal es parte de la obligación de todos los participantes. Siguiente. Eso, para tal efecto, podemos citar a Hasmer, que dice que el derecho penal como tal tiene tremendo reto en la época nuestra. Pero con la caída del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, Günther Jacobs, en materia del derecho penal, en el último Congreso de Derecho Penal celebrado en Alemania, señaló que aparece hoy lo que llamamos la figura del derecho penal del enemigo, donde el sujeto que deja de convivir adecuadamente en la sociedad se convierte en un enemigo de la misma. ¿Cómo? Si el derecho como tal está orientado a reivindicar a los asociados, estableciendo una ascensión, Günther Jacobs, frente a la teoría norteamericana, nos dice que es un enemigo social. Siguiente. Los acuerdos de pena frente a este fenómeno. Al desligar de la concepción internacional la facultad jurisdiccional, efectivamente se convierte en un problema para el sistema. Problema para el sistema cuando la interpretación de los acuerdos y la fórmula de llegar a acuerdos se le ha otorgado estrictamente al Ministerio Público. Es decir, que regresamos a la época de Kelsen. ¿Por qué regresamos a la época de Kelsen? Porque el Ministerio Público, que para el sistema penal acusatorio se convierte en una parte más del proceso, hoy decide quién o la penalidad aplicable a los sujetos, cuando esa parte es una parte interesada dentro del proceso. Por ende, esa facultad que se le quitó al órgano jurisdiccional por excelencia, concebido desde la Constitución, desde las Convenciones Americanas de Derechos Humanos, desde los tratados internacionales, que es función jurisdiccional, que intentamos quitarle al regresar a los jueces de garantía el control vertical de la actividad investigativa, se la regresamos con la posibilidad de que sea el Ministerio Público el que defina los acuerdos y lo utilice como un mecanismo más que de funcionabilidad de extorsión. Siguiente. Nosotros creemos que frente a este fenómeno, el jus poniendi como tal deja de lado en su accionar hasta las víctimas del sujeto, porque dice que las víctimas no es vinculante en los acuerdos. ¿Y quién es la principal afectada dentro de un proceso penal? Siguiente. Eso nos pone en perspectiva de decir que tenemos jueces frente a un fenómeno argumentativo que representa desde la filosofía el giro hermenéutico del conocimiento, participado por Heidegger, Gadamer y que traen como consecuencia
que el pensamiento como tal ya no debiera ser, para el efecto de la interpretación de los seres humanos que interactúan dentro del proceso penal, es un pensamiento que trae como consecuencia un conflicto con el que hoy llamamos el juez Hércules. Juez Hércules, porque es el que tiene la prerrogativa como tal, dice Habermas en su obra Facticidad y Validez de la Norma Jurídica, que es las decisiones judiciales que son atribuidas a los operadores de justicia, ahora se las dimos al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, frente al desconocimiento, genera una decisión, cualquiera que sea, frente a su interés particular en la causa, sin haber un ente dilimente, como es el operador de justicia, que efectivamente debiera resolver el conflicto en el momento que no puede haber un acuerdo, porque los acuerdos son acuerdos, no imposiciones. Entonces, ese conflicto, cuando no se resuelve en el Ministerio Público, para nosotros debiera ser igualmente resuelto. Siguiente. 2 minutos. Esa implicación nos pone en perspectiva de cuál es el fin del derecho. Si el fin del derecho es la norma, nos quedamos en el derecho positivo con Kelsen. Si el fin del derecho es la convivencia de pacífica de los asociados, entonces, tenemos que verlo desde la óptica de ya no solo de la interdisciplinariedad, sino de la transdisciplinariedad, donde las disciplinas en conjunto entienden que la sociedad tiene un conflicto y no aprendemos de instituciones y de normas, sino del mundo de la vida que le da la comunicación al derecho, que es el que tiene que generar la transformación positiva de la convivencia para poder vivir en paz. Porque si ese no es el fin del derecho, también el proceso va a perder su finalidad. Siguiente. Eso nos tiene en perspectiva desde la filosofía que el mundo de la vida, entendiendo que el mundo de la vida es donde nos operamos nosotros, los seres humanos que en su interacción traen como consecuencia normas jurídicas, la argumentación jurídica no puede entrar en conflicto con la interpretación estricta que todavía no se ha cambiado el chip de algunos operadores, donde dice que si la coma no está, el punto no está, son profesores de español y también no se puede porque la interpretación no se aplica para los efectos de la argumentación, donde se resuelven en argumentación. Entonces tenemos un sistema argumentativo en conflicto con un sistema positivo interpretado de la norma. Siguiente. Eso finalmente le resta la validez a la norma jurídica. Los acuerdos pierden validez cuando dejan de ser buenos para todos. Por eso Habermas habla de la validez y facticidad de la norma jurídica. Esa tensión es la generadora de la posibilidad de que tengamos un buen acuerdo. Siguiente. Eso, entendiendo que ya estamos sobre el tiempo, nos pone que el pensamiento del maestro Eduardo Galeano, donde dice que la historia es como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue, contra lo que fue, anuncia lo que sea. ¿Qué se entiende por eso? Que si nosotros no le ponemos atención a los conflictos que está generando el nuevo sistema penal acusatorio, donde todos los participantes se entienden en conflicto, va a pasar lo que pasó con la audiencia preliminar, lo que pasó con los llamamientos a juicios regulares, lo que está pasando en Colombia, que andan en conflicto de que si el sistema penal acusatorio es válido o no es válido, o hay que reformarlo o hay que derogarlo. Tenemos que efectivamente enfrentar en común acuerdo la posibilidad de generar modificaciones a los acuerdos de pena. Muchas gracias.